Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, después de ya un tiempo, voy a hablar otra vez de Isaac Asimov y esta vez con su libro Sueños de Robot, la cual es una antología de sus historias de robots, al igual que un libro que ya había reseñado en este canal llamado Visiones de Robot, aunque claro, este tiene algunos matices que ya más adelante iré comentando. Este libro está ilustrado por este señor, Ralph McQuarrie, que tiene por ejemplo dibujos como este de acá. Miren qué bonito. Me gusta porque la estética del dibujo es así como de los años en los que Asimov escribía. Entonces es como muy acorde a las historias. Bueno, este libro tiene aproximadamente 485 páginas. Sus historias mayormente se ubican en un mundo, como ya les dije, con robots, con tecnología más avanzada que la que tenemos actualmente. Bueno, en algunos aspectos, en otros no. Pero bueno, lo importante es que los relatos se ubican en un mundo donde la tecnología está bastante avanzada y que mayormente en cuestión de tiempo se desarrollan como unos, pueden ser 100 años, tal vez menos, tal vez más, dependiendo de la historia, pero más o menos como 100 años en el futuro, 50, algunos incluso se ubican en el futuro, pero en el futuro que ya nosotros pasamos, porque fue, Asimov lo escribió por ejemplo en 1950 y el futuro para él en ese momento era 1980 por ejemplo, y ahí para nosotros pues ya es el pasado. Ahora sí, entremos a hablar de lo que me gustó y lo que no me gustó. En primer lugar, cabe destacar que esta antología está compuesta solamente por cuentos y por la introducción de Asimov, porque en la anterior, Visiones de Robot, habían también ensayos y artículos que profundizaban más en el tipo de pensamientos e ideas que tenía Asimov sobre el mundo, sobre el futuro y sobre otros temas. Aquí no, aquí solo hay cuentos. Y cabe destacar que en la introducción me gustó muchísimo ya de entrada, porque Asimov comienza a hablar acerca de cuestiones que yo siempre me he preguntado con respecto a las historias de ciencia ficción. Porque yo siempre que leo una historia de ficción, de ciencia ficción más que todo, me pregunto cuál es el objetivo del autor, si el autor cómo se siente realmente en caso de que lo que plantea en el texto se cumpla en algún momento en el futuro, o en caso de que no se cumpla, en caso de que sea todo lo contrario, en caso de que falle estrepitosamente prediciendo las cosas. Y aquí Asimov habla justamente sobre eso y da ejemplos suyos propios de, por ejemplo, cosas que él ha mencionado en algunos textos, en algunos cuentos, en novelas y que terminaron pues siendo reales, cumpliéndose, llegaron a surgir tecnologías muy similares a esas o prácticamente idénticas, y otros casos en los que él ha puesto elementos futurísticos en sus historias que terminaron no siendo reales, ya que la tecnología del mundo terminó desviándose por otro camino. O incluso también pasa que en algunos textos o novelas, no solo de Asimov, sino de todos los escritores y escritoras de ciencia ficción, que con la información que se tenía en su tiempo, ellos quizá tenían una imagen muy sesgada con respecto a algún elemento. Un ejemplo es, también se menciona aquí en la introducción, H.G. Wells con La Guerra de los Mundos. Ahí la visión que hay de Marte es una visión que es bastante errónea, pero claro, él la construyó con base en los datos que habían en su época. En la novela se dice que Marte tiene vegetación roja y que todo ahí es rojo, porque cuando se escribió el texto no se sabía cómo era Marte realmente a cómo se sabe hoy. Pero bueno, de todo esto habla este escritor en la introducción y a mí me gustó muchísimo porque, como les digo, es un tema que me fascina. Luego, cabe destacar que el primer relato que aparece aquí es una historia que ya está repetida, porque venía en Visiones de Robot, que por cierto tengo por acá, para que sea un poco más visual esta comparación. Este es Sueños de Robot y Visiones de Robot, como claramente indica aquí en la portada. Se supone que estos dos libros pues se complementan, que este trae unos textos, este otros, y juntos sería como lo más completo que hay con respecto a las historias cortas de robots de cara a la saga de los robots. Pero resulta que la primera historia ya viene en Visiones de Robot, está repetida, no sé por qué, no sé si es un error, si es porque es muy buena, entonces la ponen dos veces, pero ese es el asunto, para que sepan en caso de que no lo hayan leído. Otro punto a tomar en cuenta es que al llamarse esta antología Sueños de Robot, uno esperaría que todas las historias tengan que ver con robots, al igual que las de acá, que estas sí todas tienen que ver con robots. Pero resulta que hay varias, no son una ni dos, sino varias que no tienen que ver con robots, y lo cual es un poco extraño. Yo me quedé esperando una historia que aparecieran robots, pero resulta que nunca aparecieron. Sí, se ubican en el futuro, hay tecnologías avanzadas, es ciencia ficción, pero no hay robots, lo cual me parece un poco extraño.
dado el nombre de esta antología. Pero igualmente son historias muy buenas que valen la pena y por eso se lo perdono. Otra cosa que me encanta es la forma en la que Asimov mete teorías loquísimas que hacen volar la mente en sus cuentos, y es el caso de los que salen aquí. Hay muchos que tienen teorías que uno dice como wow, esto me da una perspectiva del mundo muy distinta y muy impactante. Y yo me comienzo a preguntar qué tantas posibilidades hay de que esa teoría pues sea real, ¿sí? Hasta qué punto es simplemente ficción o hasta qué punto realmente es algo plausible. En especial me marcaron dos, una que aparece en el relato Criar a un hombre y otra que aparece en la historia Anfitriona. Por cierto, Anfitriona es realmente una historia bastante peculiar porque Isaac Asimov, pese a escribir ciencia ficción, no se enfocó mucho en lo que es razas extraterrestres o la existencia de vida ajena a la humanidad en el universo, pero tiene uno que otro cuento en donde sí explora esos temas, como es el caso de Anfitriona, y me parece que lo hace muy bien. También me llamó la atención que la mayoría, o bueno, gran parte de los cuentos de este libro tienen un tono bastante oscuro. No dejan como una sensación como de positivismo, de alegría, que por ejemplo en Visiones de Robot sí que estaba, así que la historia era así como muy optimistas, muy luminosas, pero aquí gran parte de ellas son como oscuras, dejan como un sabor pesimista o pueden sembrar un poco de miedo, de preocupación por los avances tecnológicos. Y es bastante curioso porque Asimov mismo ha dicho que a él no le gusta mucho esa parte en la que se han enfocado la mayoría de productos, como pueden ser novelas o películas o historias en general, del robot asesino, de la amenaza para la humanidad, de la tecnología que termina destruyendo todo. A él le gusta como la parte más de posibilidades, de una tecnología que puede dar mucho beneficio a todo el mundo. Pero aquí en varios relatos sí que se mete en la parte del peligro, en la parte de que algo puede salir mal y que termina siendo un caos y una perdición para todos. Y eso pues me gusta bastante porque es como Asimov saliendo un poco de su zona de confort. Me gusta la historia Esquirol porque muestra la hipocresía en su estado más puro, además involucrando elementos ficticios fascinantes. También hay otros como La máquina que ganó la guerra o Los ojos hacen algo más que ver, que son muy breves y que dejan pensando. Es de este tipo de historias que uno las lee y luego tiene que cerrar el libro y quedarse un rato viendo el techo y pensando en lo que acaba de leer. En este libro se explora mucho lo que es el multivac, que es como una especie de máquina gigantesca que es recurrente en las historias de Asimov. Es como una computadora gigante, que varias facetas de ella se van viendo en estos cuentos. Creo que el punto más flojo de esta antología está como en la mitad. Al principio hay historias muy buenas, muy impactantes, que son poderosas en cuanto a la sensación que dejan, y al final también hay otras que son muy poderosas, muy fuertes, impactantes, muy buenas en general. Pero en el medio, si bien no hay historias que yo considere malas, sí que están bien, pero tampoco dejan como una huella en mí. En comparación con las iniciales y las finales, pues están ahí como pero igualmente están muy bien, simplemente que no son tan características como las otras. En otras historias, como La sensación de poder, Asimov nos plantea un peligro que está muy cerca de ser real, dada la dependencia para todo que tenemos en este momento a las computadoras, o más específicamente a las calculadoras. Además, con buenas predicciones con respecto a la miniaturización de los ordenadores. También hay un concepto que me pareció fascinante, que es el de personajes que en realidad están ahí para mover los hilos del mundo. Por ejemplo, que ellos impulsan de alguna manera a la historia, a la humanidad, a los avances, con realmente propósitos que le conciernen solamente a ellos, y todos los avances del mundo son una consecuencia colateral de lo que ellos hacen, y me pareció algo fascinante. Estas historias son Le importa a una abeja, así con signos de pregunta, y Escribo mi nombre con S. En estas dos se puede ver muy bien esto que menciono. Cabe destacar también que aquí viene el cuento El chiquillo feo, el cual posteriormente fue expandido a una novela, adaptado más bien por Robert Silverberg en este libro, que por cierto también hablé de este en el canal. Y bueno, como leí primero la novela y luego el cuento, pues no sé qué tan sesgado esté yo, pero son bastante, no son muy diferentes, sino que en extensión sí. Por ejemplo, la historia del chiquillo feo puede tener unas 40 páginas, mientras que este libro tiene más de 300. La historia en sí es la misma, exactamente la misma, el desenlace es el mismo, los personajes son los mismos, pero claramente hay una gran diferencia de páginas, por lo que en la novela lo que hacen es como que, lo que hace Robert Silverberg en este caso es que le mete algunos conflictos secundarios extra, por lo cual no todo es tan instantáneo como resulta en el cuento original. La historia habla acerca de un experimento en el cual se trae a un neandertal niño del pasado y la protagonista tiene que cuidar de él y enseñarle algunas cosas mientras los científicos pues lo estudian. En la novela pues se explora mucho más cada momento. Por ejemplo, en el libro puede que el niño aprenda algo en un párrafo, pero aquí se explica
explica pues cómo lo aprende, se ve mucho más todo el proceso, por lo cual yo creo que vale la pena bastante leer la novela, pero igualmente en el cuento está todo, en el cuento está la historia en sí. Yo recomiendo que si leen el cuento y les gusta mucho, pues podrían dar una oportunidad a la novela para profundizar más en esta historia. Me encantó también Bola de Billar, una historia trágica y oscura, la cual habla de dos amigos en la que uno es un físico súper reconocido y el otro es alguien que más bien pone en práctica las teorías de este físico para crear inventos. Y el libro cierra con Que no sepan qué recuerdas, un texto que explora un poco el potencial de una posible mejora en la memoria hasta posibilidades distópicas. Es algo que también deja mucho que pensar. La gran mayoría de historias de Asimov dejan bastante que pensar, nos deja reflexionando. Y esta pues me gustó mucho la ejecución y las posibilidades que plantea. Pero bien, creo que en todas estas historias hay comunes denominadores, como lo pueden ser, por ejemplo, algunos temas como las implicaciones de la inmortalidad para nuestras mentes, para nuestra trascendencia, la importancia de determinadas vidas por sobre otras y hasta qué punto es esto falso o cierto. La ilusión de control, que muchas veces, pese a todos los avances, pese a todos los conocimientos que se tengan, puede que al final el control aparente sea una ilusión, nada más. Y la existencia atemporal del ego, que al parecer va a tener un papel protagónico en el futuro, mucho al igualmente que lo hace en el presente. Y bien, sería todo con respecto al libro. Ahora, me gustaría destacar que, bueno, yo estoy leyendo estos libros de los robots para ir poco a poco leyendo la saga de los robots, luego la saga del Imperio y luego terminar con los libros de la Fundación que conectan o hacen ahí crossover con los robots y con el Imperio. Entonces, ¿qué tan importante es este libro para toda esta saga? Pues no muy importante. De hecho, la gran mayoría de historias podría considerarse no canónicas dentro del Asimov verso, por así decirlo. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en Visiones de Robot, porque en Visiones de Robot todas las historias básicamente se ubican dentro de este universo y de hecho se centra más que todo en el personaje de Susan Calvin y su trayectoria dentro de la empresa de robots más importante del momento. Mientras que Sueños de Robot es todo lo contrario. Hay solamente de hecho dos historias de Susan Calvin, una es la que está repetida y por lo tanto tenemos nada más una original, que es precisamente la que se llama Sueños de Robot. Por lo cual yo recomiendo que si ustedes lo que quieren es leer pues la saga de los robots, se decanten por este libro de acá. Y de lo contrario, pues cualquiera de los dos, porque igualmente este tiene historias muy buenas, pese a que no sean canónicas dentro de esta saga. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están. Muchísimas gracias a los miembros del canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.